Ahí está. Bueno, mi nombre es Analía Peter, soy profesora de Tecnología Educativa en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a estar en este curso junto con Ana Páez, que es profe de inglés. No sé, Ana, si te querés presentar. Bueno, sí, yo soy profe de inglés, enseño dentro de los niveles de inglés de las distintas unidades académicas de la universidad, eh, y bueno, también estoy haciendo una maestría en enseñanza en escenarios digitales y bueno, y tengo una especialización hecha sobre el mismo tema. Así que bueno, la idea sería acompañar a Analia en este curso. Exactamente. Bueno, la idea de hoy es más que nada presentar más o menos cómo va a ser la modalidad de trabajo del curso de diseño de escenarios educativos. No sé si recibieron en primer lugar un mensaje que mandé ahora a la mañana, si alguien lo leyó. Bueno, porque vamos también a estar comunicándonos como para en este tiempo que estamos trabajando en la plataforma, en el curso, en las actividades, en la lectura de los distintos materiales. Vamos a tener un Instagram donde vamos a poder, no sé, subir cuestiones y además comunicarnos también, que ustedes nos puedan escribir por ahí, consultarnos dudas y demás, que sea mucho más directa la comunicación. En esto justamente de pensar los escenarios educativos, las redes sociales son uno de esos escenarios educativos. Se abre el panorama en esto de pensar la educación híbrida en todo sentido, y entonces, bueno, qué mejor manera de ponerlo en práctica que usándolo, ¿no? Entonces, vamos a compartir, no sé, compartimos, por ahí compartimos el nombre del Instagram para que lo puedan buscar y también el enlace. Si quieren, se lo subo acá, no sé si ya, o ya lo tienen, entran por ahí, como ustedes quieran. Pero bueno, quedó en el mensaje y además de eso, en la página, o sea, en el aula, en la plataforma, van a ver que está también subido el enlace. Ya que estamos, vamos a ir para ahí, para mostrar un poco el aula. A ver. Empezar por ahí. ¿Querés que lo haga? Lo tengo. Está. Ahí está, estaba justo abierto. Igual te puse confitriona, cualquier cosa, ahí mete mano. Sí, sí. Eh, bueno, no sé si entraron al aula, yo creo que sí, porque muchos ya se anotaron para el trabajo en grupo, vi un montón que estaban trabajando, que ya se habían anotado en en formar equipos de trabajo. ¿Por qué formamos equipos de trabajo? Porque nos parece que las actividades las vamos a trabajar todas colaborativamente, nos parece que es la mejor forma de trabajarlas, que es la mejor forma de lograr mejores producciones. En lo posible, si alguien no puede y no quiere por alguna razón, obviamente no está obligado, solamente nos avisa y no hay ningún problema, no es que sea obligatorio, pero bueno, pensamos que justamente formar equipos de trabajo es la forma en que nos vamos a poder organizar mejor, además que las producciones cuando trabajamos con otros siempre son mucho más ricas y entonces creemos realmente en eso y además ponemos en práctica todo esto que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Bueno, entonces justamente lo primero que aparece, si ustedes van a la página del curso, es esto de formar equipos de trabajo, es una página donde ustedes entran y se anotan en una planilla y lo que yo le comentaba, que es el enlace al Instagram de la cátedra, justamente está también ahí está puesto el enlace en la presentación. Eso lo pusimos esta mañana, por eso por ahí no lo vieron antes, y avisamos por un mensaje privado, ¿sí? ¿Hasta ahí quieren preguntar algo sobre la forma de trabajo o algo de eso? La idea es que vamos a ir trabajando con tres unidades de trabajo que van a durar 2 semanas cada una, y en cada una de ellas va a haber material y actividades para ir resolviendo, ¿sí? Y después un trabajo final con el que se acredita justamente el curso para quienes están en el trayecto para poder continuar con el tercer curso del trayecto. Hasta ahí está. ¿Quieren preguntar algo ustedes? Pregunten, levanten la mano, no hay ningún problema. Nada. Buenísimo. Bueno, lo primero que van a encontrar entonces va a ser el eje uno. em, el eje uno en el cual vamos a trabajar justamente, vamos a comenzar trabajando en la idea de justamente la modalidad a distancia,
los escenarios híbridos y combinados, o sea, cómo podemos pensar esto de que no solamente la utilización de las tecnologías digitales es para la educación a distancia, como se pensaba en algún momento, sino que hoy en día también se convierte en una cuestión que se trabaja conjuntamente con la educación presencial en forma combinada, y una enriquece a la otra, ¿sí? Entonces, justamente vamos a centrarnos en ese tipo de trabajo y las potencialidades que tiene ese tipo de trabajo de trabajar con escenarios híbridos. Eh, Dentro de eso, la idea es poder pensar cómo podemos organizar los contenidos o qué importancia tienen los diversos componentes a la hora de pensar en escenarios híbridos, ¿sí? Eh, y bueno, justamente aparece lo comunicativo acá como central porque creemos, y desde tecnología educativa en general se cree que la cuestión comunicativa es central en este tema del uso de las distintas herramientas y los distintos recursos. Bien, Adriana dice todo claro, así que seguimos. Eh, Cualquier cosa, Ana, si vos vas leyendo el chat, me vas diciendo y yo voy a hablar. Sí, Eh, sí, Dale, genial. Entonces van a ver, entonces, en la unidad uno una presentación. La presentación es en una cuestión teórica, ¿sí? Que van a ver en todas las unidades, va a haber primero una presentación, las tres van a estar organizadas de la misma manera, para seguir justamente esta cuestión de que sean una cuestión homogénea, ¿sí? De organización. Van a ver una presentación que es teórica, ¿sí? Que va a ayudar con la lectura de los textos, que es más que nada para guiar la lectura de los textos, sacar cuestiones las más importantes. Después va a estar la parte de actividades y donde ustedes tienen que subir seguramente la actividad. En este caso, por ejemplo, aparecen las actividades que está dividida en la primera parte en dos partes. La primera es muy simple y la segunda es para trabajar grupalmente y entregar. ¿Sí? Después, si quieren, volvemos sobre esto, pero bueno, primero vamos a empezar una cuestión más teórica. Y por último van a encontrar la bibliografía. ¿Sí? En las tres unidades, los tres ejes, están organizados de la misma manera. Una presentación que es más que nada para organizar la cuestión teórica, las actividades y por último la bibliografía que está toda digitalizada. ¿Está? Van a tener 2 semanas para cada una de los ejes, así que bueno, esperemos que los tiempos estén bien. Obviamente, esto de que sean 2 semanas no quiere decir que si se terminó esa semana, esas 2 semanas, y no llegaron con la entrega, no quiere decir que no puedan entregar. O sea, obviamente esto va a quedar abierto, no es que se cierra, ustedes pueden ir entregando en el momento que tengan la actividad, no es algo que se va a cerrar y no van a poder volver, ¿sí? Así que eso, los tiempos, si bien están marcados por una cuestión de organización, los tiempos son flexibles, ¿sí? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Dentro de 2 semanas se va a habilitar el eje 2 y vamos a tener unas 2 semanas para trabajar con ese eje. En este caso, y en este encuentro, como para ubicarnos un poquito en la cuestión teórica, la idea sería trabajar qué conceptos van a aparecer en en esos primeros ejes, eh, en el eje 1 y en el eje 2. ¿Sí? Para eso vamos a ir a otra presentación. A ver. Ujú. Si voy muy rápido, me paran. Acá sí, ya nos vamos a meter un poco con la cuestión más teórica que vamos a ir trabajando. Eh, Bien, cuando pensamos en diseño de escenarios educativos tenemos que pensar como en varios componentes y bueno, justamente por eso nos dividimos en tres ejes y aún así esos tres ejes no van a abarcar todo, pero bueno, elegimos como los principales. Hay muchísimo para trabajar sobre el diseño de escenarios educativos, seguramente ustedes han hecho otros cursos y han escuchado un montón de cuestiones. Acá tratamos de dividirlos en tres ejes que son los que nos parecieron principales y para comenzar, como les decía, entonces, lo que nos interesaba tratar o abordar era el tema del modelo híbrido de enseñanza, que esto últimamente se está escuchando muchísimo, después de la pandemia especialmente, se habla muchísimo del modelo híbrido. No sé si ustedes en sus facultades, en sus cátedras, lo tratan, lo trabajan o han escuchado sobre eso, o asociado a qué lo escuchan. Eso es lo que a mí me importa, ver. ¿Asociado a qué aparece la idea de lo híbrido en la universidad?
Mirá, en el caso mío, yo doy los teóricos de una materia Ujú, y tengo alumnos presenciales en un aula y con, como es, con equipamiento. También tengo alumnos de manera virtual al mismo tiempo, ¿sí? O sea que pueden interactuar. Los alumnos virtuales son alumnos de ULPA en Territorio, del programa ULPA en bien, Territorio. ¿Está? Y al mismo tiempo interactuamos con los presenciales y con los virtuales, exacto. Es eh, en simultáneo. sí, en simultáneo. Bien, Así que bueno, bien. hay un aula preparada acá en la facultad, se llama aula híbrida, con todo el equipamiento necesario para eso, y bueno, yo la utilizo para mis clases. Perfecto. Ah, eso iba, sí. En la universidad y en la facultad está muy unido, o le llamamos a las aulas híbridas, esta posibilidad de dar la cuestión, de dar el teórico, la clase, y a su vez tener gente que está conectada y escuchándonos y participando de las clases. Sí, Sí, yo las clases después las dejo grabadas, así como las grabás vos, bien. para que después aquellos alumnos que no se pudieron conectar en tiempo puedan acceder a las clases y se las subo a YouTube. Perfecto, ahí aparece otra cuestión, que es la sincronía. O sea, en un momento vos dijiste es en simultáneo, que es sincrónico, o sea, en el mismo momento, y en otro momento aparece la cuestión de lo asincrónico. Y también es híbrido eso, digo, porque aparece como muy ligado lo híbrido en las últimas cuestiones que hemos estado escuchando al menos, lo híbrido a esto de lo simultáneo, o sea, esto de doy el teórico o la clase, puede ser práctico también, pero a la vez tengo gente que está escuchando y entonces asocio la idea del modelo híbrido a esta cuestión de lo simultáneo. Cuando en realidad, como vos dijiste, Claudio, puedo dejar la clase grabada y subirla después, y eso no quita que no sea híbrido, ¿sí? Lo híbrido no siempre tiene que ver con que sea simultáneo, sino que lo híbrido tiene que ver con la combinación de distintas estrategias y distintos recursos para poder hacer el trabajo de enseñanza y aprendizaje, para poder llevar adelante la propuesta de enseñanza y aprendizaje. Así que está muy buena la aclaración. Buenísimo. ¿De qué facultad? Así los voy conociendo, más que nada. Los vamos conociendo. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ah, buenísimo. Bien. ¿Alguien más que utilice, Eh, que... Sí. no, eso nosotros lo hicimos en la pandemia, ahora no lo Ok. podemos hacer. Lo que nosotros no podemos tampoco hacer es que tenemos estudiantes que son de otras localidades, pero como yo pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud y más Mm, específicamente a las enfermerías o a las prácticas integradoras, entonces imagínate que necesitan práctica presencial, o sea, hay cosas que vos no las podés hacer sincrónicamente. Lamentablemente es así, por más que vos le pongas un video, etcétera, el estudiante tiene que tener, o sea, tiene que estar en la interacción entre el paciente y el estudiante, no hay otra cosa más en las materias referidas a la salud, ¿no? sí, en cuanto a lo que tiene que ver con la práctica, obviamente que no hay, por el momento al menos, ningún otro adelanto que nos ayude. Por ahí se pueden pensar siempre las cuestiones teóricas. Digo, cómo se comparten, cómo se llega a esas cuestiones teóricas que seguramente deben existir. Porque digo, no creo que sea la práctica así. No, no, sí, por supuesto, tenemos Bien. la parte teórica, pero aparte tenemos la simulación también que se puede hacer en una sala híbrida. Lo Sí, hemos hecho en una diplomatura de pie diabético el año pasado, ajá, pero lo que pasa es que no, tampoco es la praxis en sí del estudiante la tiene que realizar, sí, ¿viste? perfecto. Sí, sí, sí. Por más que vos se la muestres, pero sí, la teoría sí se la podemos hacer. Exactamente. Mira. Sí, sí, Acá Adriana comparte en el chat que se puede complementar, entendiendo la cuestión teórica con la parte de la simulación o la parte de la práctica, que eso sí sería la parte presencial. claro, Así que exactamente. mm, Exactamente, muy bien, Adriana. A eso me refería, que obviamente lo práctico esperemos que siga siendo así presencial por una cuestión de calidad, ¿no? Pero bueno, la cuestión teórica y otras cuestiones de comunicación y demás, que también tiene que ver con construir el grupo de trabajo, digo, se podrían pensar mediadas por TIC, ¿sí? A esas cuestiones por ahí. Y bueno, tal vez en algún momento haya adelantos que uno no conoce y que no se imagina, porque hoy en día estamos con el tema de la inteligencia artificial y demás, pero bueno,
por el momento. Obviamente las prácticas sí, creo Más que está bueno. específicamente diría Analía la habilidad del estudiante para hacer esa praxis, ¿viste? Sí, sí. Eh, porque cuando vos, como ser nosotros, tenés un procedimiento de una aplicación, de una vía periférica, o sea, colocarle una vía a un paciente que va a ingresar o que tiene que tener antibióticos por vía endovenosa, etcétera, sí o sí uno tiene que tener esa habilidad porque si no vos producís una injuria en la persona, ¿no es Sí, cierto? sí. Entonces, por eso mismo la idea también, qué sé yo, por ahora no está, pero, o sea, está la idea, pero no tenemos el instrumento que sería tener un aula de simulación como si fuera rodante, ¿no es cierto? Ajá. Como hay aulas, que Bien. podamos llegar a los estudiantes esos que si bien hacen toda la teoría y todo, no puedan venir por X causa a la ciudad, ¿no es cierto? O sea, de la Mira qué ULPA en el interesante. territorio no puedan llegarse a donde está la facultad que es específica en las dos ciudades, como va a ser el año que viene en Pico y ahora en Santa Rosa, ¿no? Mira qué bueno. Bueno, está buena la idea. No conocía sobre eso, así que muy interesante, la verdad. Muy bueno. Bien, entonces, desde eso, de los aportes que ustedes están diciendo y demás, y esto de pensar lo híbrido, vamos a empezar por ahí. A pensar entonces en lo híbrido como un modelo de enseñanza que justamente lo que busca es esto de combinar eh, las instancias, ¿sí? En ese caso, nosotros podemos pensar, por ejemplo, el modelo híbrido dice como un modo de enseñanza que articula, gracias a las mediaciones tecnológicas, ¿sí? Porque no podemos obviar que hay herramientas y recursos de por medio, instancias de trabajos presenciales y remotas. Esto nos puede dar justamente, como ustedes comentaban, muchas posibilidades de llegar a alumnos que de otra forma no podrían llegar, pero además de eso nos da posibilidades de trabajar con otros recursos y con otras, desde otro lugar con los alumnos, ¿sí? Entonces, construir experiencias que sean significativas para el trabajo justamente que se hace con los grupos de alumnos. En ese sentido, justamente, pensar los espacios de enseñar y de aprender, en este caso estamos hablando desde un aporte de Mariana Maggio, que seguramente la han escuchado, ella habla mucho de lo híbrido, de los modelos híbridos de enseñanza, pensar los espacios de enseñanza y de aprendizaje justamente como una cuestión de posibilidades, ¿sí? No pensarlos como esta cuestión fija y, no sé, como lo pensábamos antes, que era sí o sí en un aula y donde el docente habla y los alumnos escuchan y aprenden, sino pensarlos como espacios donde se construye el aprendizaje, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, poder pensarlo híbrido. Y esto significa poder pensarlo más allá de que puedan ser simultáneos o puedan ser sincrónicos o asincrónicos, poder pensarlos como espacios de construcción, ¿sí? Y creo que por ahí va la idea de los modelos híbridos. Poder pensar que si bien nosotros, ustedes van a leer un texto como el de Soletic, que ustedes tienen una presentación y tienen otro texto con el que van a trabajar justamente esto de los modelos híbridos, y de cuáles justamente son sus objetivos y qué buscamos con pensar los modelos híbridos, y van a encontrar modelos de modelos híbridos, ¿sí? Justamente modelos de formas híbridas de pensar la educación. Y sin embargo, aún así, aunque hay modelos, esos no agotan todos los posibles modelos, sino que justamente, como nos dice Mariana Maggio, pueden adquirir características particulares, y esa es justamente una de las cuestiones más centrales que podemos trabajar, que adquiere características particulares según el contexto, según el grupo, según el lugar y lo que estemos pensando y el objetivo de nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, más allá que pueda haber modelos, esos modelos no agotan todas las posibilidades. Y ahí, si allí va lo híbrido, dice Mariana Maggio, a esto de permitirnos pensar las diversas posibilidades para que nuestra propuesta llegue mejor y se pueda trabajar mejor con los estudiantes. Yo creo que en eso es central para poder entender las propuestas justamente de los modelos híbridos de enseñanza y aprendizaje. Em, Acá tenemos varias intervenciones, perdón que te corte, Analía. Tenemos sí, varias intervenciones en el chat y también quería agregar que Aria Moreira también habla de las cuestiones, los modelos híbridos y menciona algunos ejemplos que él lleva adelante en España desde su propia universidad, en donde la hibridación se daría por cuestiones que tienen que ver con las temáticas a trabajar o los grupos de trabajos en particular, haciendo que la enseñanza sea presencial o virtual de acuerdo a la necesidad que haya de esa actividad en particular. claro.
Acá Valeria nos comparte que dice, yo trabajo en geometría en el profesorado y la licenciatura en matemáticas. Si bien la carrera es presencial, algunas actividades de nuestras asignaturas las llevamos a cabo en formato híbrido. Por ejemplo, las clases de consulta. Si el Sí. aula híbrida no está disponible, utilizo mi compu en un aula cualquiera a través de Zoom. Y Araceli dice, en mi caso no trabajo de manera sincrónica y virtual, tengo tiempos presenciales y tiempos de trabajos asincrónicos. Por ejemplo, la visualización de videos y de trabajo interactivo. Eso es interesante porque también se puede dar con otra forma de enseñanza, más allá del modelo híbrido. Seguramente en un ratito lo vas a mencionar porque está acá en la infografía. Dice, de esta forma aprovecho un poco más el tiempo presencial. Exactamente. Sí, a veces justamente a eso se refiere Mariana Maggio, con aprovechar las potencialidades que nos permite. Entonces, por ahí poder pensar que cuando estoy presencial aprovecho a hacer cuestiones, no sé, que tengan que ver más con la relación con los alumnos y después puedo trabajar cuestiones más teóricas, dejarlas para trabajar en plataforma o en diversos recursos o demás que tenga disponible. O puedo hacer al revés, puedo dedicarme a explicar cuestiones teóricas y decir, bueno, estas cuestiones prácticas las podemos trabajar a través de distintas aplicaciones y pensar en actividades dedicadas a eso. Entonces, vieron cómo ustedes mismos van diciendo cómo hay distintos formatos y no hay uno solo, no hay un solo modelo, no es que sí o sí tenga que ser de una forma para ser híbrido. Lo híbrido va más allá de eso, sino que justamente va con la posibilidad de combinar las distintas posibilidades que tenemos de organización de los contenidos y de organización del trabajo docente. Justamente fíjense que una de las cuestiones que pensamos es esto de la diversidad de opciones. Tenemos el modelo simultáneo, el modelo alterno, o sea, que esto que están hablando ustedes, que vamos alternando a veces en simultáneo y a veces asincrónico. El modelo adaptado a las necesidades de los estudiantes. Fíjense cómo ahí entra, es central justamente con lo que nos contaba Claudia, creo, justamente de esto de poder pensar en qué necesita el estudiante o cómo me puedo acercar más, con lo que nos contaba Claudio sobre la ULPA en el territorio, tiene que ver con esto, ¿sí? Pensar en las necesidades de los estudiantes, incluso pensar de acuerdo al contenido que yo tengo que tratar, cómo podría organizar el tratamiento de esos contenidos, si es demasiado contenido para tratarlo presencialmente, cómo lo puedo organizar para que llegue a los alumnos de otra forma. Digo, piensen en esto que nosotros les estamos diciendo de que si bien tenemos el trabajo en plataforma, nosotros queremos no sé, establecer mayores canales de comunicación con ustedes en esos días en que no nos vemos, en que no tenemos mensajes tal vez que mandarles, y usamos en este caso una red social como Instagram, ¿sí? Entonces poder pensar, bueno, cómo yo organizo la propuesta de acuerdo a los contenidos que tengo, a lo que quiero lograr, y a los alumnos que tengo, ¿sí? Y a los cursantes que tengo. Entonces, poder pensar todas estas cuestiones para pensar el modelo que mejor me conviene. Yo creo que va por ahí. Y justamente esto es que la posibilidad de articular, o sea que a veces me puede servir de una forma y a veces de otra, no tengo que quedarme sí o sí con una, ¿sí? Y yo creo que eso es muy interesante. Dentro de esto tenemos que poder pensar en las aulas virtuales, o sea, no podemos obviar hablar de aulas virtuales porque va a ser el lugar justamente donde vamos a organizar nuestras propuestas. Esto es muy importante porque eh, tenemos que pensar el aula virtual así como pensamos el aula presencial, ¿sí? Cuando uno entra a un aula física, quiero decir, hay cuestiones que están organizadas, ¿sí? Tenemos el docente, tenemos el pizarrón, tenemos los alumnos, hay cuestiones organizativas que marcan que eso es un aula. Bueno, para poder pensar las aulas virtuales tenemos que pensarlas de la misma manera. Que el alumno cuando entre encuentre una organización que lo haga sentir que está en esa materia, ¿sí? Que sea característica de ese lugar. Y que esa organización justamente ayude a poder pensar y a poder entender lo que se está trabajando. En ese sentido, vieron que por ahí en algún momento se usaban las plataformas y demás, solamente, por ejemplo, para subir material, que quedaba todo subido así en forma tal vez desordenada y demás. Bueno, no, la idea es pensar las aulas virtuales como una cuestión que tiene que tener una organización, que tiene que tener una explicación, que tiene que comunicar, que permitir comunicarme con los estudiantes, más allá de que ese aula virtual la use solamente, o no solamente, pero la use como un complemento de lo presencial. Y que yo diga, bueno, pero si yo a los alumnos los veo y les explico, bueno, aún así el aula virtual tiene que tener ciertas características de organización, ¿sí? Tiene que tener características organizativas que la configuren como un aula, como un espacio
propio de esa cátedra, de ese lugar, de esa propuesta de enseñanza, ¿sí? En este sentido, justamente pensamos las aulas virtuales como entornos entonces de enseñanza y de aprendizaje. A ver si me carga, así les muestro un poquito. ¿Ahí lo ven bien? ¿O lo agrando más? ¿Sí? Porque la imagen no me dejaba ponerla más grande, así que la tengo que agrandar. Ahí está. Bien. En este sentido tenemos que pensar en, al menos, digo al menos porque seguramente pueden escuchar más y según el autor van a encontrar otras dimensiones, pero bueno, estas 4 dimensiones son como bastante básicas y centrales para pensar las aulas virtuales, que tienen que ver con la dimensión informativa, que tal vez es la que nos sale a veces más fácil, que es cuando yo subo recursos, materiales, textos, videos, ¿sí? Entonces puedo pensar el aula virtual y más en la actualidad en la que hay muchos recursos digitales, entonces pensamos las aulas virtuales como un lugar justamente para compartir esos recursos digitales y que estén ahí guardados y los alumnos puedan acceder. Entonces esa dimensión informativa sigue siendo central, obviamente. Después tenemos la dimensión práctica o práctica, ¿sí? Donde ya pensamos las actividades y las experiencias que se van a llevar a cabo en ese aula. Esta dimensión es súper, súper importante porque justamente es la puerta de entrada a la comunicación con los estudiantes, ¿sí? Que en ese aula pasen cosas. Así sean cosas simples, así sean, no precisan ser grandes producciones, pero que en ese aula pasen cosas, que haya cuestiones prácticas que resolver y demás, hace que el alumno se identifique con ese aula como un lugar de la materia, ¿sí? De la cátedra. Después tenemos la dimensión comunicativa, no menos importante, que justamente es la que va a adquirir distintas características según justamente para qué estoy pensando ese aula. En ese sentido, sí, tiene que ver con si la propuesta es a distancia totalmente, si es algunas cosas a distancia y otras o no. Si, por ejemplo, pensando en lo que nos contaba Claudio, tengo gente que está trabajando en otros pueblos y con los que se conectan y que, si bien están por videoconferencia, no me ven presencialmente, pero hay cosas que tal vez me las quieran preguntar y no me las preguntan en ese momento, o aún así, alumnos presenciales que tal vez quieran utilizar, no sé, foros o lugares de consulta para poder comunicarse, establecer esos canales de comunicación en las aulas, ¿sí? Que estén disponibles. Después veremos si se usan o no, pero la disponibilidad de esa dimensión comunicativa, de cómo yo llego a los estudiantes, es central. Pensando en cuestiones que ellos puedan preguntar o también cómo yo presento las actividades o los materiales. No es lo mismo que haya un material solito, subido, el enlace, a que haya un material y que arriba o en algún lugar diga este texto pertenece a tal autor y es para tratar tal tema, ¿sí? No es lo mismo encontrar, entonces, por ejemplo, los recursos solos que los recursos presentados por el docente. Y la dimensión comunicativa tiene que ver también con eso, ¿sí? Después tenemos la dimensión tutorial o evaluativa, que es justamente esto del seguimiento que hacemos como docentes, o la evaluación que podemos llevar a cabo en esos espacios. Eso por ahí estamos más acostumbrados porque tiene que ver con nuestra práctica docente, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer el seguimiento, a evaluar y demás. Pero a veces la dimensión comunicativa no le damos la importancia que tiene justamente en estas propuestas de enseñanza en entornos virtuales, ¿sí? Sí, en Eh, ese sí, Ah, sí, Ana, quería agregar que a ¿sí? veces esta función que intentaría ser comunicativa es más bien informativa, en el sentido de decir, ay, bueno, para tal día tienen que traer tal cosa, para tal, y no hay chance, digamos, a la interacción o a la intervención del estudiante, entonces por ahí a veces nos queda demasiado informativa esa dimensión, aunque la idea fuera, digamos, o las herramientas estuvieran habilitadas para hacerlas de manera comunicativa. Y la dimensión práctica es una dimensión que entiendo que hemos explorado un poco más en pandemia, sobre todo porque, bueno, el aula virtual era el espacio, digamos, donde muchas actividades tenían que ser realizadas que no podían ser hechas de manera presencial. Así que creo que en ese sentido salimos muchos a explorar durante la pandemia un poco más esa dimensión práctica, porque la informativa era la que estaba recargada con estas aulas repositorios que solíamos tener con anterioridad. Así que, bueno, eso era agregar un poquito Sí, esa cuestión. es que sí, es así, o sea, por ahí lo comunicativo lo tomamos como lo informativo y
hay otra cuestión en lo comunicativo que es llegar al alumno y por ahí aprovechar para conocerlo también, ¿no? Y eso es muy importante, está muy bueno. Bien, la idea cuál sería justamente, fíjense cómo para poder pensar en poder planificar actividades en las aulas, aparece la idea de que el alumno es central, o sea, el centro es el alumno, si bien el contenido obviamente es importante, porque puede ayudarnos a organizar las aulas y la propuesta, el alumno va a ser central en estas propuestas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se habla de criterios básicos como por ejemplo que el alumno aprenda haciendo, esto que decía Ana de poder llevar adelante actividades y cuestiones que nos ayuden a poder poner en práctica lo que se está trabajando, ¿sí? Así no sea para evaluar y así no sea para entregar, digo, que haya experiencias de actividades, que haya cuestiones que nos permitan llevar adelante, no sé, así sea, no sé, poder pensar en preguntas que le haríamos a un texto, en cuestiones que aparecen de práctica en otro tipo de materias que por ahí necesiten practicar, cuestiones que permitan al estudiante un ida y vuelta con el contenido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se habla de analizar, de resolver problemas, de debatir, ¿sí? Estas cuestiones, poder llevarlas adelante en las aulas virtuales, en este tipo de propuestas. Por eso se habla de experiencias activas con el conocimiento, se habla de lo individual y lo colectivo, de esto que hablábamos nosotros, de organizar el trabajo también en forma grupal, ¿sí? De forma colaborativa, bueno, lo que recién marcaba Ana, que la interacción comunicativa entre el docente y el alumnado sea constante, que sea real, ¿sí? Que no sea una cuestión de que yo le informo y el otro no existe, no me contesta, no pasa nada. Entonces, una cosa es informar y otra muy distinta es comunicar. Y bueno, que existan objetivos claros, ¿sí? Y que esos objetivos estén claros para todos los integrantes, no solamente para el docente. Por eso cuando yo les digo, no es lo mismo que aparezca una actividad vacía o sola, suelta en el medio del aula, o un recurso suelto en el medio del aula, que haya una presentación de ese recurso, ¿sí? Con una pequeña etiqueta, con algo que diga, bueno, de qué se trata lo que se está haciendo. Y esta es una forma de informar, pero también una forma de comunicar, ¿sí? De que el otro sepa a qué se está refiriendo lo que se está trabajando. ¿Está? Eso todo lo que ustedes van a trabajar en forma muy, muy resumida en la primera unidad, ¿sí? En el primer eje de trabajo de esta propuesta. Después, en la segunda de las unidades, vamos a trabajar con la enseñanza y el aprendizaje mediados por tecnología. Ahí ya nos vamos a meter de lleno justamente en pensar, bueno, ¿cómo tengo que pensar mi propuesta? ¿Sí? ¿O qué cuestiones me pueden ayudar a pensar la propuesta? Acá aparece, por ejemplo, y en primer lugar, evitar las visiones instrumentalistas. ¿Qué quiere decir eso? Tener cuidado con no caer en que por el solo hecho de yo integrar aplicaciones, recursos, lo que se me ocurra que voy a integrar en mi propuesta, por el solo hecho de hacer eso, ya tengo una buena propuesta de enseñanza, ¿sí? Sino justamente poder pensar que los aspectos educativos siguen siendo centrales, ¿sí? No es que lo tecnológico pasa a ser lo central, no es que el recurso pasa a ser lo central, sino que lo educativo, es decir, la propuesta, los objetivos, los aprendizajes, los objetivos, los contenidos, las actividades que yo estoy proponiendo, son centrales, ¿sí? En mi propuesta. Entonces, más allá de que trabajo con recursos y con las cuestiones referidas a las TIC, lo central sigue siendo la propuesta, ¿sí? En eso hay que, por ejemplo, no podemos pensar que por la incorporación de un video va a mejorar mi propuesta. Tengo que pensar para qué estoy usando ese video, con qué sentido, qué van a hacer con ese video, ¿sí? Tengo que hacer una buena elección del recurso. Por eso se habla de que, y se está escuchando mucho últimamente, de esto de evitar la visión instrumentalista. Que esta cuestión de que por simple hecho de usar tecnologías de la información y la comunicación, mi propuesta va a ser mejor, ¿no? Porque tiene que ver con, o sigue siendo el centro la propuesta educativa, ¿sí? Tiene que ver con para qué estoy buscando con esa propuesta. ¿Está? Para pensar justamente en estos términos de la educación con tecnologías digitales, nosotros, desde tecnología educativa en general, digo, desde el campo, siempre se piensa la enseñanza como una actividad conjunta, ¿sí? Por ahí las cuestiones más individualistas se dejan de lado porque se cree mucho en el aprendizaje desde lo colaborativo. En ese sentido van a encontrar ustedes material que va a aportar sobre esto, en poder pensar como
la actividad conjunta entre alumnos, ¿sí? Entre los cursantes y demás, y además entre el docente y los cursantes, ¿sí? No que el docente está de un lado y los cursantes del otro, sino que justamente es una actividad en la que se construye conjuntamente el conocimiento. ¿Está? Em, en ese sentido, es muy interesante, y ahí volvemos sobre lo mismo que estábamos hablando hoy, sobre las cuestiones comunicativas. Fíjense cómo en el caso del modelo de las aulas pensamos en, bueno, lo comunicativo central, y cuando vamos a pensar la propuesta de enseñanza y aprendizaje propiamente dicha, volvemos sobre lo mismo, ¿sí? Volvemos sobre la comunicación, sobre la interactividad real de lo que ocurre a la hora de llevar adelante nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, hay muchos estudios que justamente analizan diversas cuestiones que aparecen en las distintas propuestas mediadas por tecnología, y en todos, en casi todos, se termina diciendo lo mismo, que no tiene tanto que ver con el recurso que se use o la propuesta que se haga de uso de recursos o de aplicaciones, sino que tiene que ver más que nada con la interactividad real que se establece entre el grupo de alumnos y del grupo de alumnos con los docentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo la interactividad, es decir, cómo se trabaja en conjunto, cómo se trabaja colaborativamente, cómo se llega al estudiante, pasa a ser central? Y que muchas veces eso marca, justamente, fíjense que está muy buena la frase que dice acá, qué aprenden o qué no aprenden los alumnos. O sea, y por qué aprenden y por qué no, ¿sí? Con la conexión que logran con el espacio, ¿sí? Con ese espacio educativo, con ese espacio de enseñanza y aprendizaje. Entonces, las interrelaciones justamente aparecen como centrales en ese sentido. Bueno, ustedes son todos docentes, así que seguramente saben o tienen experiencia de cómo muchas veces no tiene tanto que ver con la propuesta, sino con cómo yo logro llegar a ese grupo de estudiantes, cómo yo logro construir con ellos y cómo logro de alguna forma convencerlos de que está bueno lo que están aprendiendo y de lo que se está proponiendo desde la cátedra. No sé si hasta ahí quieren aportar algo, si les parece que les parece interesante esa cuestión. A mí me parece fascinante, o sea, porque esto de poder pensar que más allá de la propuesta, digamos, objetiva, o en términos de, bueno, de cómo yo la pienso y la escribo, de cómo se lleva adelante esa interacción con el alumno, de cómo llego al alumno, me parece que es muy interesante. No sé si alguien quiere decir algo para aportar. O alguien no está de acuerdo con eso. Alguien piensa que la propuesta en sí también puede pasar. No, bueno. ¿Se entiende la idea? Sí, Y sí, creo sí, ¿Sí? sí, vamos. Al menos voy entendiendo. Va- Van a encontrar mucho material, va, mucho no, porque en realidad son dos textos nada más, pero digo, el material habla mucho sobre eso, a eso me quiero referir. No es que van a tener un montón de textos para leer, pero el material habla mucho sobre esto. Eh, y lo van a encontrar en el material y lo van a encontrar en las presentaciones que ustedes justamente van a ver, que son una cuestión más para llegar a lo teórico, digo, desde otro lado, y en esto de justamente establecer otras formas de llegar al contenido, poder pensar en esto de las interrelaciones y la comunicación como centrales. Creo que aparece mucho en la propuesta, ¿sí? Por eso es que por ahí hacemos bastante eje en eso. En ese sentido, entonces hablamos de aprendizaje colaborativo. Esto seguramente lo han escuchado. Ahí sí, supongo. Han escuchado bastante sobre aprendizaje colaborativo. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Están muy silenciosos hoy. A ver, ¿hay alguien en el chat? Hay que implementar. eh, sí, Sí, que Adriana era que decía que se venía entendiendo la teoría y que había que implementarla. Es el paso más difícil a veces, ¿no? claro, por eso exactamente, de eso vamos. Por eso es Sí, que esto de poder pensarlas es lo más complejo. sí. Eh,
El aprendizaje colaborativo, seguramente si yo le hablo de aprendizaje colaborativo, ustedes piensan en aprendizaje por grupo, ¿no? Digo, en general. Sí, Sí, bien. sí, por ahí el aprendizaje colaborativo entiendo que va más a también ofrecerles las oportunidades de Ujú. realizar trabajo con un otro en el cual sean activos, ¿no? Protagonistas, productores. A veces el trabajo grupal no es colaborativo, digamos, eso me parece que no siempre es así. Cuando Sí, uno desarrolla una actividad, ¿no? Tiene que tener en cuenta bien el objetivo, ¿no? Cómo son los roles, cuál es la propuesta para que sea real y colaborativo o participativo de todos. exactamente. Por ahí las herramientas digitales son interesantes. En mi caso, estoy en humanas, en pedagogía, y Ujú. hemos utilizado algunas y las valoran positivamente los estudiantes en cuanto a que pueden participar en distintos momentos. A veces cuesta esto de estar todos juntos, reunirse para hacer trabajos, hacer un trabajo colaborativo a través de alguna herramienta digital, por ejemplo. Perfecto. Para mí también lo que tiene es que fortalece el grupo, creo que trabajar en eso lo fortalece y para mí es lindo que lo implementen dentro del aula o también como estamos ahora en este momento, trabajar en los equipos o los grupos, ¿no? Ujú. Bien, bien. Sí, cuando hablamos de colaborativo, mucho nos lleva a lo. A ver. Bien, Adriana dice con herramientas para producir un intercambio. Bien, buenísimo. Con aplicaciones o recursos, como decían las chicas, muy bien. Nos lleva a pensar Escúchame, lo grupal. Sí, Claudio. pregunto, Sí. eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un medio de comunicación para interactuar, que es el Telegram. Ujú. Entonces ahí los alumnos preguntan Sí, y a veces contestan o sea, preguntan dudas, ¿no? Obvio. Y a veces contestan los mismos profes, contestamos, como a veces contestan los mismos compañeros de trabajo, los mismos compañeros de sí, estudio, ¿sí? Van contestando ellos alguna duda que pregunta otro. sí, Eh, Eso está dentro para mí, ¿no? Lo veo como un aprendizaje colaborativo, sí, 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 que totalmente. está todo el grupo metido ahí adentro de ese chat, ¿no? De ese foro. Exactamente. Y fíjate cómo ahí parece algo importante que por eso digo que no es lo mismo que lo grupal. Aún quienes no participen y estén ahí adentro y no hablen nunca, son parte de ese aprendizaje colaborativo. Fíjate. O sea, el aprendizaje colaborativo es mucho más amplio y tiene que ver con esto de, sí, puedo trabajar en grupos y puedo pensarlo en grupos, pero también puedo pensar que aprendo colaborativamente grupo con grupo o aún trabajando en forma individual, como podría ser en el Telegram, cada uno está por separado, pero sigo aprendiendo colaborativamente y aún sin participar, o sea, soy parte de ese grupo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo lo colaborativo es mucho más amplio y puede adquirir muchísimas formas. Y cómo, que aparece una cuestión re importante acá, no olviden que en lo colaborativo entra el docente también. ¿Sí? Y es más o menos el aprendizaje según Vygotsky. Sí, Sea, obviamente. es lo que vos decís exactamente ahora. Nosotros Exactamente. podemos estar, o sea, somos un montón, podemos estar callados, estamos interactuando, pero de alguna u otra forma vamos a aprender. Y en Exactamente. realidad a mí siempre me gusta con los estudiantes sacar lo mejor de cada uno, porque de repente vos tenés el estudiante que no habla, pero que vos lo escuchás que tiene una crítica buena del trabajo, hace los trabajos prácticos. Después tenés el otro estudiante que capaz que no está atendiendo, pero que de repente te hace una propuesta dentro del aula. O sea, la verdad que todos, o sea, hasta el docente mismo aprende todos los días cosas nuevas y trata Exactamente. de implementar otras, ¿no? Perfecto, muy bueno eso, muy bueno. Porque justamente en lo colaborativo no es que yo digo, bueno, es colaborativo porque este grupo está trabajando colaborativamente entre ellos, que sí, es cierto, pero es más allá de eso. O sea, es justamente poder pensar lo que estabas diciendo vos, de el docente es parte de eso de trabajo colaborativo, ¿sí? No quedo por fuera, como quien estoy de afuera y miro, sino que soy parte de ese trabajo. Como decía Claudio recién, en el grupo seguramente están los docentes y están los alumnos. Puedo participar desde diversos lugares, aportar distintas cuestiones,
Y está en esto que estabas diciendo, que es súper interesante de poder ver las potencialidades de cada uno, ¿sí? De que no todos van a participar de la misma manera y no por eso está mal. Vieron que en el trabajo en grupo está esta idea de todos tienen que trabajar y todos tienen que ser parte de. Cuando a veces en lo colaborativo no, yo hago una parte porque es la parte que yo mejor me sale, porque me siento identificado, y el otro puede trabajar con otra parte, y no por eso yo dejo de aprender, ¿sí? Y obviamente que está basado en las ideas de Vygotsky, ¿sí? En la idea esta de que aprendo siempre con el otro, y a partir de la interacción con otro. Es la base justamente de pensar, fíjate que recién cuando hablábamos de la planificación didáctica, en las aulas virtuales pensabas de un aprendizaje constructivista, ¿sí? De poder construir posibilidades de aprendizaje, ¿sí? De que el otro aprenda y aprenda, tal vez no aprendemos todo lo mismo de la misma forma, pero aprendemos. Y entonces tiene que ver mucho con eso. Acá en el chat también agregaba Claudia que son propuestas nuevas, muchas oportunidades que pueden crear los mismos estudiantes, Sí, o también, que está muy pueden, bueno eso, que lo pueden crear ellos, puede surgir desde ellos o yo puedo hacer una propuesta en la que tal vez diga, no tenga muy claro que puede pasar. A ver, yo te digo, bueno, miren chicos, yo tengo ganas de hacer, no sé, de crear un grupo de, no sé, de producción de X cosa, y yo lo tengo muy bien claro, pero lo comparto con ellos y surge entre todos cómo hacerlo. Fíjense si no hay mejor forma colaborativa de aprender. Y no por eso el docente pierde su lugar, sino que justamente lo trabaja desde otro lugar a ese rol. Entonces me parece súper importante. Bueno, hay cuestiones que ustedes van a leer justamente en los textos que tienen que ver con esto de compartir objetivos y responsabilidades cuando pensamos en trabajo colaborativo. Esta frase que está buenísima, que es, se aprende a colaborar y se colabora para aprender, me parece que tiene que ver mucho con eso. Eh, bueno, no podemos descartar, que creo que en uno de los comentarios del chat surgió, esto de que tenemos que elegir un buen recurso, ¿sí? O Valeria creo que también lo dijo, pero, o sea, el recurso tiene que posibilitar ese intercambio, porque si yo elijo un recurso que no me posibilita el intercambio, bueno, en ese caso no se puede. Digo, lo que comentabas, Claudio, de que pueden hacer las consultas por Telegram, no es lo mismo que si lo hicieran por mail, ¿sí? Porque el mail te llegaría solamente a vos como docente y vos contestás solo a uno. En este caso, al ser por Telegram, es otro tipo de herramienta que justamente me va a marcar el trabajo colaborativo y me lo va a permitir. Fíjense qué importante que es a veces la elección de las herramientas. Bueno, y esto que no es menos importante, que si yo trabajo colaborativamente, tengo, aunque nos cueste mucho como docentes y más como universidad, que empezar a evaluar por lo menos de forma coherente con ese trabajo que se hizo colaborativamente. Porque a veces trabajamos mucho colaborativamente y poder pensar las evaluaciones desde ese lugar y de cómo se aprendió nos cuesta bastante, ¿sí? Volvemos ahí a la cuestión individual, memorística, que obviamente tiene que ver con las áreas de conocimiento y demás, pero digo, bueno, poder ir pensando en cómo podemos ir también revisando estas cuestiones de la evaluación. Por ahora no nos vamos a meter en eso, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando hablaban recién, que no me acuerdo quién fue la que, creo que Valeria, con lo que dijo, me llevó a pensar mucho en esto, que ahora justamente es otra de las cuestiones que va a surgir en la unidad 2, que es el aprendizaje ubicuo. Esto de que podemos acceder, ¿lo han escuchado? La ubicuidad del conocimiento, del aprendizaje, ¿no? ¿Alguien? Porque es una palabra. Valeria, sí, nos hace, este es hace, nos muestra que nos hace así, nos asiente con la cabeza. Ah, Para que pero aparentemente es un término nuevo, mira, para el grupo. sí, en el chat dice no y no. ¿No? No, Karina, no, María. ¿El gato qué dijo? ¿Por Y el qué, gato está acá pensándola. por qué quiere entrar? Los míos, qué raro que no han venido. Bueno, nadie Había anticipado yo en un mail, en un foro anterior, que hay cada gatos. 2 por 3 mi gato aparece en pantalla porque quiere protagonismo. Yo a veces estoy dando la clase y aparecen de acá la cabecita como diciendo, bueno. Sí. Bien, el aprendizaje ubico, ¿nadie lo escuchó? ¿Nadie? Bien. No, yo no. ¿Claudio tampoco? Bien. Bueno, buenísimo entonces. En realidad no es algo que van a ver que cuando lo digamos tiene mucho sentido, pero bueno, es el nombre que justamente tiene. El aprendizaje ubicuo la ubicuidad tiene que ver con en todo momento y en todo lugar. Entonces, si pensamos en el aprendizaje ubicuo es que justamente el aprendizaje puede tener lugar
o puede darse en todo momento y en todo lugar, que podemos acceder a condiciones que nos permitan el aprendizaje desde cualquier lugar y haciendo cualquier cosa. O sea que si lo digo así, van a ver que lo han escuchado. O sea, es una cuestión que se habla muchísimo hoy en día, que tiene que ver con el acceso al conocimiento. Como justamente podemos acceder al conocimiento, aparece la idea de que el aprendizaje también se puede dar desde una cuestión ubicua. Entonces, ¿y por qué digo que me llevó a lo que decía Valeria, de esto de que los alumnos valoran que pueden acceder o hacer las actividades desde sus lugares sin reunirse, o que pueden acceder a distintos recursos y demás, sin por ahí tener que ponerse todos de acuerdo en el mismo horario, porque pueden trabajar cada uno en su momento, en el momento que tengan libre. Entonces, la ubicuidad tiene que ver con esto, con que me permite el acceso constante desde desde cualquier lugar, en cualquier momento, y fíjense que también me permite, si bien me permite acceso a conocimiento, digo en general, yo busco algo y accedo al conocimiento, también me permite, y eso es muy importante para nosotros, el acceso a recursos formales, como por ejemplo cuestiones universitarias. O sea, la universidad se expande, se abre, y yo puedo acceder a las aulas virtuales en cualquier momento, no tengo que ir a la universidad para acceder, ¿sí? Entonces, puedo pensar en el acceso al conocimiento en general, pero también, si yo lo pienso desde el lado universitario, las universidades se abren con las aulas virtuales y los alumnos pueden acceder en cualquier momento a los recursos, ¿sí? A las actividades, a preguntar, porque tienen un grupo donde pueden contactarse con el docente, que antes sí o sí tenían que ir a la universidad y verse cara a cara. Entonces, fíjense cómo la ubicuidad permite esa expansión de la enseñanza universitaria, que me parece que es central y muy buena para pensar. A ver qué dicen en el chat. Bien, dice, Acá, sí. el conocimiento de diferentes plataformas, redes, bibliotecas y universidades del mundo. Sí, exactamente. Esto es justamente el aprendizaje ubicuo, o lo que me permitiría llevar adelante el aprendizaje ubicuo. Acá Sí, es aparece otra cuestión que, sí, No, iba a comentar que en realidad la ubicuidad del aprendizaje es un concepto que ya menciona Burbules como en 2010, 2005 incluso, y cómo hemos avanzado, porque en realidad si nosotros nos pensamos desde hace 10 o 15 años atrás y el tránsito que podíamos llegar a tener por por la universidad o incluso por las redes y demás, hay un montón de cuestiones que hoy vemos y que hoy sí decimos, esto sí lo podemos hacer de manera sincrónica, están dadas las condiciones materiales e incluso hasta en algunas unidades académicas, hasta las cuestiones normativas, que tienen que ver con la habilitación de los horarios de consulta virtuales o con la posibilidad de enseñar materias de manera asincrónica, ¿no? Y que todo eso hace a la posibilidad de poder lograr esta manera de aprender también. Y cómo a lo largo del tiempo hemos avanzado hacia esto, ¿no? Que ya se venía diciendo hace unos cuantos años atrás, pero que recién ahora nosotros vemos como más materializado en el contexto en el que estamos. Eso era. y los recursos como cada vez nos ayudan más en esto. Acá Sí. aparecen cosas muy interesantes que ustedes van a encontrar también en los textos y en las presentaciones de cada unidad. Fíjense cómo nos habla del aprendizaje ubicuo como esto de la posibilidad justamente de llegar a recursos de aprendizaje formales desde cualquier lugar, que es lo que decíamos recién. Y esto que es re interesante, de que aun cuando estoy solo, puedo aprender con otros. Me parece que es ese acceso a poder aprender con otros aún solo, me parece que está muy bueno, que es muy interesante para poder pensarlo. El aprendizaje ubicuo también es cierto que tiene que ver con mucho que ver con lo que necesito en ese momento y en ese lugar, o sea, por eso le dicen el aprendizaje justo a tiempo o en tiempo real, como surge la duda y lo busco, necesito resolver este problema y busco el conocimiento, y a eso me refería fíjense cómo lo que contaban recién de que hay un grupo que en el momento yo pregunto y me contestan. Si no tengo que esperar a mañana a que sea el horario de consulta. Fíjense la diferencia de justamente poder pensar desde el aprendizaje ubicuo y como si bien ustedes dicen, no conocían la palabra, en realidad conocían perfectamente cómo se trabaja desde la ubicuidad, ¿sí? Esto en todo momento y en todo lugar. Simplemente darle como un nombre a eso que ya se viene haciendo y poder pensarlo y ver las potencialidades de eso. A ver qué dice el chat. Se tienen que... Bien, sí.
No hay problema si tienen, va a quedar todo grabado, así que no hay ningún problema. Gracias por avisar. Em, bien, bien. Eh, bueno, ya en un ratito ya terminamos igual, así que ya estamos. Van a aparecer otros dos conceptos, que son justamente el rol docente y el aula invertida. Eh, el aula invertida, no sé si ya lo habrían escuchado, pero tiene que ver con esto de poder pensar, vieron que uno piensa el aula o la clase, como primero doy lo teórico y después hago lo práctico, ¿sí? Como primero doy lo teórico en la clase, hago toda la clase, y después el alumno se va o queda lo práctico para hacerlo en la casa y lo trae hecho. Poder pensar el aula invertida implica pensarlo desde otro lado, eh, y poder pensar las propuestas tal vez como propuestas en las cuales yo primero le digo al alumno que haga la lectura, que acceda al conocimiento, o que tal vez resuelva algún tipo de actividad con preguntas sobre el texto, sobre los conceptos y demás. Y después voy a la clase y lo que hago en la clase es trabajar con eso, ¿sí? Resolverlo, recuperarlo. Entonces, el tiempo de clase se dedica justamente a profundizar la comprensión de los textos o del contenido, sería en este caso, ¿no? Trabajando mucho con ejercitación y demás, que por ahí tiene que ver con lo que contaban de cómo la importancia de la práctica y de poder pensarlo. Yo creo que esto últimamente se está llevando mucho adelante, simplemente ya les digo, por ahí empezar a ponerle nombre a estas cuestiones y poder explicarlas conceptualmente, pero son cuestiones que se hacen, que se realizan, que uno en la práctica lleva adelante con esto de por ahí dedicar el tiempo de clase a profundizar la comprensión y no tanto a yo ponerme a hablar y a explicar todo como si fuese algo totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, el aula invertida por ahí tiene que ver con eso, como poder pensar de cómo el protagonista en la clase es más que nada el alumno y no el docente, entonces viene con todo un bagaje tal vez de preguntas o de dudas y yo trabajar sobre eso y no tanto sobre la explicación teórica. Igual es muy importante o muy interesante poder trabajarlo en la universidad porque por ahí sigue existiendo o sea, bastante la idea de la clase teórica, así como de 2 horas que estoy hablando, y bueno, nada, a veces poder repensar eso me parece que es súper importante. Y lo último que van a encontrar ustedes va a ser el tema del rol docente, justamente para poder pensar, bueno, ¿cómo acompaño todo esto? Y como se darán cuenta, aunque en un primer momento decían, "Uy, con la llegada de las TIC el rol docente va a perder su protagonismo y porque la información ya está en Internet y entonces el docente, ¿qué va a hacer?", en realidad es mucho más complejo. O sea, de ahí olvídense de que va a ser más fácil, eso ya lo aprendimos con la pandemia, como bien decía Ana, no es más fácil, al contrario, exige toda una cuestión de preparación y de búsqueda de recursos, de búsqueda de estrategias y demás, que creo que lo hace al contrario mucho más complejo cómo pensar en acceder al conocimiento y cómo llegar a los alumnos con propuestas que les permitan construir el conocimiento. Entonces, en esos sentidos, creo que justamente pensar en cómo se articula la relación entre profesor y alumno en torno a ese contenido, en torno a las tareas, es fundamental, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez a lo principal, a lo principio que dijimos, a lo primero que dijimos, que tenía que ver con las cuestiones comunicativas, ¿sí? Cómo se establecen esa comunicación con el alumno para lograr situaciones que, que aboguen por la construcción del aprendizaje. Entonces creo que ahí está justamente el eje de la cuestión. Fíjense que van a encontrar esto de que el profesor debe poder desempeñar dos funciones, que tienen que ver con diseñar las situaciones, ¿sí? Poder pensarlas, poder diseñarlas, y adaptarlas a los alumnos y demás, y dejar de lado un poco el lugar de transmisor de la información, para permitir que los alumnos puedan construir ese conocimiento y que esto pueda ser una cuestión de construcción y no de, de una cuestión más de estoy leyendo los chats, de que el docente transmite el conocimiento. Bien, esta sería como una cuestión muy así por arriba, pero que creo que les ordena bastante. Ustedes esto después si quieren yo lo subo, lo vamos a dejar en la presentación, no sé, si lo dejamos en la presentación, ¿querés, Ana? Junto con la Sí, grabación. Lo podemos dejar junto con la grabación. sí, sí. Así ya les queda. De todas maneras, ya les digo, ya sea en el eje 1 como en el eje 2, van a encontrar presentaciones, mucho con más cuestiones
escritas, si quieren, más teóricas, en las cuales van a abordar exactamente esto mismo. O sea, no es que esto es una parte y después van a encontrar otra, o sea, van a encontrar lo mismo, ¿sí? Entonces, nada, lo que quisimos fue como decirle, bueno, ¿qué es lo que van a encontrar en estas 2 primeras unidades en las que vamos a trabajar, que son 4 semanas, hasta que nos volvamos a encontrar sincrónicamente? Y bueno, nada, como para que quede una idea general de lo que se está trabajando. Eh, Ahora, ¿cuántos somos? 20. Si no, 20. si tienen un ratito, podemos hacer una pequeña tarea así como muy fácil, que es simplemente para escribir 2 o 3 cosas. A ver si... ¿tenés ahí el enlace al Padlet, Ana? ¿Quieres ponerlo en el chat? Sí, sí, ya. Hay un Padlet que ahora les va a compartir Ana en el chat, que si ustedes entran, la idea es que puedan por ahí aportar desde ahí. Esperen que yo dejo de compartir. Ahí. Ahí ponemos el tablet. Está por acá. Está, genial. Si ustedes pueden entrar, yo voy a abrirlo también. Y nosotros pensamos, así, con lo que escucharon simplemente ahí, esperen que lo comparto, así también nos queda acá. Con lo que estuvimos escuchando, de lo que estuvimos charlando y demás, y por ahí que ustedes también fueron aportando, que creo que justamente estuvo muy interesante por eso. Si ustedes tienen que pensar así, a ver, con lo que escuché, ¿qué me puede aportar, por ejemplo, pensar en el aprendizaje colaborativo en mis clases particulares? Digo, porque cada uno trabaja en distintas áreas de conocimiento. Entonces, por ahí es interesante poder pensar que las distintas áreas, bueno, ¿cómo pueden pensar, qué les puede aportar pensar en el aprendizaje colaborativo o en el aprendizaje ubicuo o en el aula invertida? O sea, ¿en qué les puede aportar? ¿Qué les puede aportar a la propuesta que ustedes piensan? ¿Sí? La idea es que justamente ahí escriban, poniendo en el más, así nomás, en forma anónima, no hay problema, y que puedan aportar en, nada, 2 minutos, qué cuestiones les parecen interesantes, tal vez rescatar para sus áreas de conocimiento, porque a veces eso es importante, poder pensar que no en todas las áreas va a aportar de la misma manera y no en todas las áreas me puede servir, como obviamente puede pasar, pero bueno, en todas creo que hay algo de, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo que podría recuperar para trabajar, y eso se vuelve muy interesante. Lo mismo el aprendizaje ubicuo, ¿sí? O el aula invertida, que son como los conceptos que van a dar como un poco de forma a las propuestas que podemos pensar. ¿Pudieron entrar? Bien, bien. Ahí vamos a empezar a ir leyendo. Miren, acá dice, el aprendizaje colaborativo. Me parece importantísimo en la resolución de problemas en el área de ingeniería. Soy docente de primer año en la Facu de Ingeniería. Exactamente. La resolución de problemas eh, aparece así como bastante central en esta idea del aprendizaje colaborativo, y también está relacionado con el aprendizaje ubicuo, porque ¿se acuerdan que dijimos en esto de, en el momento necesito ese conocimiento, necesito no sé, lo que sea que necesito en ese momento y lo busco y lo encuentro? Entonces, fíjense como, si bien hablamos de aprendizaje colaborativo, también está relacionado con aprendizaje ubicuo, cuando resuelvo problemas, digo, ¿no? La resolución de problemas me permite hablar desde los dos conceptos, ¿sí? Cómo los dos me pueden aportar esto. Bien, en aprendizaje ubicuo dice la posibilidad de hacer una consulta en el momento que le surge a cada estudiante, ¿sí? Eso me parece que es es central. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una página de Instagram. Ustedes quieren hacer una consulta porque están trabajando, algo no les sale o necesitan saber por dónde va la consigna,
y nos escriben y van a tener la respuesta casi, no les digo tal vez en el momento, pero ahí nomás, porque los vamos a leer, están en celular. O sea, yo voy a acceder y voy a decir, me están preguntando tal cosa y lo voy a poder contestar. Entonces, fíjense cómo aparece eso. Dice, aprendizaje ubicuo, la posibilidad de sumar información de fuentes confiables de cualquier lugar y momento. Muy bueno eso. Es así. Después en el aula invertida dice, es un elemento interesante, pero depende de que generemos interés en todo el grupo de estudiantes. Y sí, y ahí tiene mucho que ver con la propuesta. ¿Cómo hago yo para llegar al grupo? ¿Cómo hago una propuesta que justamente me permita generar interés? Tampoco es que el docente es como el responsable de generar todo el interés, digo, porque si no es como que nos llenamos así como de responsabilidad, que tampoco es que somos súper docentes, pero sí creo que en ese caso lo importante es llevar adelante una propuesta y poder ser críticos sobre esa propuesta y ver qué podemos mejorar, qué podemos rescatar y así ir pensando en propuestas que sean viables y que nos ayuden a esto, a generar interés. Bien, el aula invertida le permite mayor autonomía para el aprendizaje en el futuro. Eso está muy bueno, es cierto, porque justamente es la idea de que puedan después poder pensar a futuro, cuando ya sean profesionales, el material más allá de que el docente se lo esté traduciendo. Eso es muy, muy interesante. Bien, dice, interesante para abordar un tema aplicado a partir de búsqueda y discusión posterior. ¿Sí? Seguimos con el aula invertida, exactamente. Y la discusión posterior creo que a veces es mucho más rica que si el profesor habla todo el tiempo, sino este ir y venir, me parece súper interesante. Me parece que vale si y las estudiantes se sienten protagonistas y se puede hacer rendir mejor las clases presenciales, exactamente. A veces tiene que ver con eso, con que el alumno se sienta protagonista de la propuesta y no un espectador. Eso me encantó. No, Ana, está muy bueno. Está muy bueno, sí. Yo Bueno, pienso también en la autonomía de nuestros estudiantes, ¿no? Que el trabajar en nivel universitario o en nivel superior nos habilita mucho a lograr esta cuestión del aula invertida porque uno ya parte de estudiantes que tienen cierto nivel de autonomía para poder ir aprendiendo. Es mucho más difícil por ahí en otros niveles educativos, pero pero que también, ¿eh? Si uno los va así como... propuesta, el estudiante se siente protagonista y todo, es como que las potencialidades de lograr un aula invertida en donde vayan a clase con la consulta, en vez de tener que ir a apuntar todo lo que dijo el profe sin haber leído una sola página, es mucho más llevadero y mucho más rico también el aprendizaje. Sí, es muy interesante. Digo, pensando en otros niveles, yo creo que si también se empezara a trabajar de a poquito, creo que se llegaría mucho más preparado en eso a la universidad, creo que es súper interesante. Definitivamente. Bien, vamos a aprendizaje ubicuo, nos cambiamos de columna, dice la posibilidad de sumar información de fuentes confiables de cualquier lugar y momento, ya lo había leído. El chat como Telegram o WhatsApp de ese tipo permite que haya retroalimentación, enseñanza y aprendizaje constante. Exactamente, en cualquier momento, a cualquier hora. Bueno, a veces hay que poner reglas como a ciertos horarios, ¿no? Pero bueno, me parece que es súper importante porque, bueno, a veces depende del profesor, porque por ejemplo, en mi caso, a mí no me molesta que escriban a cualquier hora porque de última contesto al otro día, pero bueno, hay docentes que lo que hacen es, si tienen un grupo, lo abren y lo cierran, ponen horarios en los cuales establecen consultas, digo, porque a veces da como un miedo de, bueno, me abro demasiado al estudiante y estoy todo el día conectado y no descanso nunca y esto también tampoco es bueno. Entonces, bueno, No, lo que sí, me parece a mí con eso es que en el caso mío, que tengo otras actividades, tengo una vida además del trabajo, exactamente. yo digo, bueno, hasta las 6 de la tarde les contesto. Después de las 6, ya las respuestas mías van al día siguiente, pero ellos siguen contestando y preguntando, porque hay muchos que estudian de noche. Exactamente, sí, O porque les gusta de noche, o porque trabajan, o por alguna otra cuestión familiar o lo que sea, ¿está? Entonces van leyendo y preguntando en cualquier horario. Yo por ahí veo los chats y hay gente que a las 2 de la mañana sí, está preguntando y contestando. A es esa hora así, es así. estoy durmiendo, ¿sabe cómo, Y no? el lugar, a ver, vos habilitaste el lugar de intercambio, y fuiste claro, bueno, yo voy a contestar en tales horarios. El lugar está habilitado, y está bueno eso, porque justamente cada uno tiene sus cuestiones y su vida, como vos bien decías, entonces está bueno esa cuestión de que vos
no lo cierres a que no pueden preguntar en tal horario. Vos, total, lo tenés silenciado, que eso funciona aparte de vos, y eso está muy bueno, que vos como docente no necesitas tener el control de ese lugar de intercambio, es genial eso, y que permita ese intercambio. Total, después vas, lees, de última haces aclaraciones que sean necesarias, pero digo, esto de, como docentes a veces nos cuesta muchísimo ver que perdemos el control de los intercambios que se dan, como si no estamos nosotros no va a pasar o no van a poder aprender. Y eso nos tenemos que sacar de la cabeza desde ya, porque el aprendizaje colaborativo justamente piensa que no, que uno aprende con el otro, y el otro como par, no el otro como docente solamente, ¿sí? Entonces, me parece que es central lo que estabas diciendo, y aparte es muy buen ejemplo para tener en cuenta. Después Yo dice, quería agregar también una cuestión más que tiene que ver con uno, independientemente del medio de comunicación que uno elija, la cuestión organizativa siempre uno la hace, porque si no también nos puede pasar por correo electrónico que nos manden a las 9 de la noche el día antes del parcial, profe, necesito un horario de consulta, no, no, y es al día siguiente de la mañana, ¿no? Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la organización que uno ya las establece al inicio del cursado, independientemente del medio de comunicación. exactamente. Creo que eso también vale. Sí, sí, Mm. sí, eso es así. Bueno, hay casos que obviamente eso, ahí entra también el papel del docente con esto de establecer pautas ordenadas de establecer pautas, Tal pero cual. permitir la comunicación. O sea, creo que hay como Sí, un término medio. Puedo establecer pautas, pero tengo que permitir la comunicación, porque yo una vez conocí un caso en el cual se habilitaba un espacio de consulta, pero con horarios y el horario era, no sé, ponele de 9 a 12 del mediodía. Y no podían mandar las consultas en otro horario. Y a veces el alumno trabajaba o tenía otras cuestiones y no podía mandar la consulta en ese horario, entonces tampoco servía el espacio de consulta. En todo caso, tengo que decir, bueno, yo contesto en ese horario, ustedes pueden mandar la consulta cuando quieran. Hoy en día, gracias a Dios, las aplicaciones nos permiten silenciarlas y dejarlas ahí hasta que yo las abro. Entonces, bueno, usar todas estas potencialidades en esto de la elección del recurso, ¿sí? Que me va a servir a mí para llevar adelante la propuesta. Fíjense cómo está todo totalmente relacionado. Dice, el aprendizaje ubicuo no son excluyentes, es interesante trabajarlo junto con el colaborativo, exactamente. Están todos totalmente relacionados. Bien, en aprendizaje colaborativo dice, proponer herramientas digitales que permitan el trabajo colaborativo entre estudiantes de diversas maneras, en distintos momentos y en distintos tiempos. Sí, sí. Los de los tiempos y de distintos recursos y demás es central. Generar los espacios para la participación, sí, esto que estábamos diciendo. Los espacios, ahí entra mucho el rol docente, cómo se generan esos espacios y qué lugar se le da a esos espacios. Fíjense cómo el rol docente aparece en cada uno de estas cuestiones. Dice, trabajo en conjunto de los estudiantes para la resolución de ejercicios, permitiéndonos a ellos la explicación y así afianzar los conocimientos. Bueno, nada, me parece que todos los aportes están muy buenos y creo que después los podemos dejar en todo caso abierto para quienes vean la grabación, si la están viendo en este momento, vayan y aporten al Padlet justamente lo que a ustedes les parece interesante. Así van apareciendo nuevos aportes. Voy a abrir el chat. Bueno, nada. Bueno, se tienen que retirar y está muy interesante. Bueno, gracias. Igual ya terminamos, así que ya hasta acá llegamos justamente con nuestra clase. Esto va a quedar grabado, digo, por si tienen compañeros y demás que quieren acceder. La idea es que les sirva más que nada para poder afrontar, digamos, las dos unidades que quedan, o que vamos a empezar ahora, que son 4 semanas. Y lo que sí, repito, los esperamos a todos en la página de Instagram, ¿sí? Para que, bueno, nos podamos seguir comunicando por ahí. Nosotros vamos a subir cuestiones ahí que tengan que ver con las actividades o no, con cuestiones generales. Y la idea es que estemos en contacto para no perdernos durante este mes que estamos en comunicación por la plataforma y en el aula. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Dudas? Lo que quieran. Y si no, seguimos por la plataforma y por el Instagram. A ver, voy a abrir el chat. Yo la sigo en Instagram, dice. Bien, genial. Yo ahora, espectacular el encuentro. Bueno, gracias. Bien, Estaban callados, ¿vale? pero yo digo, se estaban aburriendo, se estaban durmiendo. Bueno, nada, voy saludando, gracias. Se tienen que retirar, bueno, gracias, buenísimo. Muchas gracias. Gracias por estar en este horario, por supuesto.
Saludos a Carlas, gracias Valeria. Ahora yo voy a aceptar a quienes me pidieron, porque estábamos hablando, no he aceptado, seguramente me han llegado, y los acepto. Chao, Claudio, chao. Nos vemos, Claudia. Bueno, voy a dejar de grabar así. Así.